Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? Eh, ¿Todo bien? Quería comentarles que finalmente subimos la diapositiva que tenía el esquema con el PLC y también subimos el programita que habíamos hecho de ejemplo las clases anteriores. Así que están en el curso número 5, así que si las quieren ver después o las quieren descargar, ya están disponibles. Bueno. Bien, no sé si a alguien le quedó alguna duda o alguna consulta de la clase anterior. eh, ¿Quieren verlo? Me avisan. Vamos a arrancar hoy con la parte de microcontroladores. Es algo interesante, es muy usado, está muy interesante para verlo hoy en día. Y es para ver en paralelo con el tema de PLC porque se pueden hacer varias cosas también. Y cuestan bastante menos, lo único que requiere un poco de electrónica. Es una introducción breve, pero les puede servir para, si les interesa el tema, eh, indagar. Bien, les voy a compartir la presentación. Eh, bien, bueno, introducción al mundo de los microcontroladores y arrancamos. No sé si alguien vio o sabe lo que es un microcontrolador o escuchó hablar de Arduino. Básicamente un microcontrolador es un integrado que es programable, o sea, le podemos cargar un programa tal cual le cargamos a nuestro PC Celio. Lo único que este programa, en vez de ser el ladder que vimos, va a ser un programa escrito en un lenguaje. En general, el lenguaje que se utiliza es C. No se preocupen si todo esto les suena eh, un poco raro, pero vamos a ir avanzando y van a ir viendo qué es esto del lenguaje C, cómo funciona y la versatilidad que tiene. Viendo el tema, es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora. O sea, la central de procesamiento, la memoria y periféricos de entrada-salida. Nuestros periféricos de entrada y salida eran los que veíamos, algo similar a lo que veíamos en el Celio, y después la memoria es donde se graba el programa, tal cual era en el Celio. Eh, para hacer más simple el tema de uso de microcontroladores, eh, alguien inventó el Arduino, que es hardware y software libre, accesible, y es para poder desarrollar, entrar en el mundo de de los microcontroladores más fácilmente. Arduino es lo que vamos a ver, es súper comercial, tiene un bajo costo y es la puerta de entrada al mundo de los microcontroladores. Les va a ser muy útil si tienen ganas de indagar. Y por sobre lo que tiene de bueno además es que es muy fácil de conseguir y es barato. Arduino es una compañía de desarrollo de software y hardware libres, así como una comunidad internacional que diseña y manufactura placas de desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales y dispositivos interactivos que pueden detectar y controlar objetos del mundo real.
Arduino se enfoca en acercar y facilitar el uso de la electrónica y programación de sistemas embebidos en proyectos multidisciplinarios. ¿Qué es esto de los sistemas embebidos? Se le dice sistemas embebidos a estas placas que tienen un microcontrolador con un programa dentro. Los productos que vende la compañía son distribuidos como hardware y software libre, bajo licencia pública general GNU y GPL, y la licencia pública general reducida GNU LGPL, permitiendo la manufactura de las placas Arduino y distribución del software por cualquier individuo. Las placas Arduino están disponibles comercialmente en forma de placas ensambladas o en forma de kits. Hazlo tú mismo o do it yourself. Se habla mucho de DI, porque hay placas que ya vienen hechas. Si nosotros quisiéramos agregar una pantalla, un relé a nuestra plaqueta de Arduino, ya vienen hechas, se buscan en internet y vienen listas para conectar. Es bastante sencillo, hay un montón de tutoriales y está bueno para iniciarse en este mundo. Acá vemos un microcontrolador. Este es el microcontrolador que podemos ver. Esta es la web del fabricante. Esto sería tal cual nuestro PLC. Lo único que le falta es la electrónica alrededor para poder realizar las tareas que queremos llevar adelante. Pueden acceder a esta web, la hoja de datos del fabricante, la documentación, etc. Como esto parece complicado, uno ve un integrado y puede pensar cómo hago funcionar esto. Se creó el Arduino y en particular la placa que más se usa es la siguiente. Esta es la placa, este es el Arduino 1. Y como pueden ver, acá están nuestros puertos de entrada y salida. En los laterales están numerados. Acá tiene un puerto USB. Con el cable que se ve abajo se conecta a la computadora y se programa. Es así de simple, no tiene mucho secreto. Al costado podemos ver la arquitectura del microcontrolador, o sea, el integrado este que está colocado en la placa. Y vemos cómo están sus periféricos y su distribución interna. Por ejemplo, por D, por B, por C, lo que tenemos acá abajo, serían los puertos de entrada y salida tal cual teníamos en las entradas y las salidas en el Celio en nuestro PLC. Vamos a ver, acá tenemos un ejemplo de cómo se conectaría una placa DI. Esta placa es una placa comercial que se vende, la del relé, y se conectaría con 3 cables directamente a nuestra placa de Arduino para poder manejar, por ejemplo, una lámpara tal cual o un motor tal cual hacíamos con el Celio. Entonces, simplemente cargando un programa acá adentro y dándole una instrucción de entrada o de salida, podríamos accionar este relé para que prenda o apague una luz. Esta es la estructura básica de un programa Arduino. El programa, por ejemplo, un programa que activara un pin de salida o una salida, sería este. Este sería todo el programa que cargamos adentro de la placa para activar y, por ejemplo, hacer parpadear un LED cada un segundo, o la lámpara que tenemos a la salida que cada un segundo encienda y apague. ¿Cómo funciona esto? Se escribe, esto que están viendo acá es lenguaje C, lo que les hablaba antes, y la estructura básica, el mínimo del programa, es esto, el void, setup y el void loop. Setup es donde nosotros le decimos a los pines del microcontrolador cuál es el que vamos a usar y cómo se va a comportar, con una instrucción que se llama InMode. Hay mucha información de Arduino, porque la idea de Arduino nació para que la gente pueda aprender y usarlo. Hay mucha información en internet
y van a encontrar muchísimos tutoriales, y si quieren indagar, les aseguro que van a tener para ver mucho material. Por eso, si bien acá podemos ver cómo se utiliza la instrucción, pueden indagar más si les interesa o consultarlo. Bueno, teniendo esta instrucción, nosotros pondríamos el número de pin que queremos utilizar, y acá le pondríamos si va a ser entrada o salida. A diferencia del PLC, en Arduino podemos usar un mismo pin como entrada o como salida. No discrimina cuál es entrada o cuál es salida. Entonces, podemos agarrar un pin de los que tiene y decir, este pin número 1 va a ser entrada y le asociamos un botón. Y el pin número 2 va a ser salida y le agregamos el relé que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces acá en el setup, que se va a ejecutar solo una vez apenas inicia el programa, vamos a establecer cómo va a funcionar este pin. Y acá en el void loop va a correr nuestro programa. ¿Qué quiere decir loop? Loop es un bucle que se va a ejecutar infinitamente mientras nuestra placa esté encendida. ¿Qué vemos acá? Digital write. Esta instrucción permite establecer o poner a 1, en este caso high, que es activar la salida, o ponerla en 1, del pin indicado. Esperamos un segundo, volvemos a ejecutar la instrucción y ponemos el pin seleccionado en bajo, y volvemos a esperar un segundo. Acá tenemos 4 instrucciones y esto se va a ejecutar eternamente. Y nuestra salida va a encender y apagar cada un segundo. Este es el ejemplo básico que podemos usar. Y bueno, acá abajo comenta, en nuestro programa de ejemplo, el pin seleccionado encendería y apagaría una vez cada 1000 milisegundos, por eso dice 1000, o lo que es lo mismo, un segundo. Siguiente diapositiva. La estructura básica de un programa Arduino se divide en dos partes. Setup es donde inicializamos las variables y los periféricos de nuestro controlador, de nuestro microcontrolador, y se ejecuta solo una vez, es lo que hablábamos recién. Y loop es donde se va a ejecutar nuestro código o lo que queremos que suceda en nuestro programa, y se va a ejecutar infinitamente. Acá tenemos la descripción de los pines del microcontrolador, y les voy a pasar a comentar un poco. Bien, este puerto USB, si nosotros lo conectamos a la computadora directamente, ya la placa se va a alimentar y va a esperar que hagamos el programa. Y acá vemos la descripción de los pines. Como la placa esta ya viene preparada para que la usemos, ni siquiera vamos a tener que alimentarla o hacer nada en particular para que funcione. Solo con enchufarla al puerto USB va a funcionar. Acá tenemos los pines de alimentación, de donde se pueden sacar 5 volt, 3,3 volt, diferentes tensiones de trabajo, los microcontroladores que por lo general trabajan en 5 volt. Y acá tenemos los pines de entrada y salida. Van a ver que algunos pines, además de ser un pin digital, tienen una función adicional. Por ejemplo, sería el clock, sería el data, para los puertos, distintos puertos que manejan entrada y salida de información. PWM es un tipo de modulación de ancho de pulso para transmitir información o para control de motores a veces. Y en este caso el puerto serie, que es un puerto que usa la computadora y es muy usado en la industria. Ahora mayormente se usa 485 o Ethernet, pero el 485 es más o menos lo mismo. Se utiliza para enviar y recibir datos. O sea que nuestra placa podría hablar con otro dispositivo si la configuramos correctamente y hacemos un programa para comunicarse. Acá de este lado vamos a ver que tenemos los pines analógicos y alguna función adicional de un bus I2C, que es un bus o una línea
que se utilizaría para comunicarse con otros integrados que pueden hacer cosas especiales o algún otro tipo de función. Por ejemplo, si ustedes tienen teléfonos, hay veces que han visto que tienen, no sé, tal vez acelerómetro o alguna función particular, eso es un integrado y se agrega aparte y se comunica por estos bases muchas veces, este o este, para transmitir información entre integrados. Bueno, básicamente esta es la placa. Este es el entorno de desarrollo. Así es si descargan el entorno de desarrollo de Arduino, que sería como el programa de Celio, y se usa para programarlo. Así sería la forma o la imagen del entorno. Bueno, yendo a lo que dice la diapositiva, el IDE o entorno de desarrollo es un ambiente integrado de desarrollo y es el software en donde se escribe el programa. A su vez podemos ver que nos brinda información acerca de palabras clave, palabras reservadas, número de línea de programa y la opción para descargar el programa en nuestra placa. Podemos ver acá en el entorno que hay palabras que tienen color y hay palabras que no tienen color. Las palabras que están coloreadas son palabras reservadas y no podemos usarlas, por ejemplo, para poner el nombre de una variable. La variable, ahora les voy a comentar. Por ejemplo, yo quiero utilizar el pin número 2 de mis pines digitales para ver si hay un botón presionado. Entonces, este es el pin número 2 de las entradas digitales. Y lo que voy a hacer es crear una variable que va a ser el número 2 y va a llamar push button o botón presionado. ¿Por qué no pondría 2 y pondría push button, por ejemplo? Porque si tengo más de una cosa, acá tengo push button, acá tengo relé, acá tengo otra cosa, me tendría que andar acordando que el 2 es el botón, el botón, que el 3 es el relé, que el 4 es otro botón. Entonces se me va a ir complicando y para poder recordarlo le puedo dar un nombre y ese nombre igualarlo al botón. Sería como un apodo. Vamos a ver el setup. Configuramos el puerto serie, que es para transmitir datos. Esto tómenlo como un comentario, después pueden indagar. Y en este caso tenemos la instrucción pin mode, push button, input. ¿Qué quiere decir? Que el modo de trabajo del pin 2, porque le habíamos dicho 2, va a trabajar como entrada. ¿Y qué va a hacer? El estado del botón va a ser igual a una función digital read, que es otra función, y va a leer el push button, que es la entrada 2, para ver en qué estado está. Si la entrada 2, el botón no está presionado, este valor va a ser 0, y si este botón está presionado, este valor va a ser 1. Y va a mandar este dato por el puerto serie, para que sea leído desde una computadora o un terminal y saber de qué se trata. Ahora les voy a mostrar esto en todo caso. Y esto lo va a hacer tantas veces como que esté encendida y corriendo nuestro programa. Bien. Este es un esquemático de la placa, no se asusten, es a título informativo, pero se puede ver cómo están cableados acá los puertos directamente. Cuando ustedes conectan algo en la placa, en los pines, lo están conectando directo al microcontrolador, como pueden ver en la imagen. Y después hay algunas cosas más que usa el microcontrolador para funcionar, que son cristales, algunas resistencias, algunos capacitores, y un poco más de electrónica para la programación, porque este integrado ya viene con el programador incluido, la placa Arduino. Así se nos facilita la tarea, si no tendríamos que comprar un programador,
colocar el integrado, programarlo, después mandar a hacer una placa. Arduino facilitó todo esto para que podamos ingresar en este mundo tranquilos. Acá tenemos un ejemplo de entorno de desarrollo con debugger en otra plataforma. Y lo que, lo que les quería mostrar, de este lado tienen assembler, que son instrucciones de lo más bajo o lo más cercano a programar en idioma de máquina. Ustedes saben que las máquinas, o si no saben se los comento ahora, ejecutan ceros o unos. En función de esos ceros o unos ejecutan instrucciones, y el assembler es lo más parecido a escribir ceros o unos para que la máquina entienda lo que hacemos. Como programar en assembler también es bastante difícil, hay compiladores donde uno escribe en lenguaje C. Si ustedes pueden ver acá, si el botón naranja está presionado, pone el LED 6 en 1, espera que deje de presionar el botón y hace una serie de cosas acá. Más o menos es sentir lo que hace acá en lenguaje C, para el que conoce algo de programación. Pero de este lado, si lo tuviéramos que escribir en assembler, es bastante engorroso. Entonces, se creó con el tiempo el lenguaje C para poder programar más fácilmente. Acá podemos ver, si nosotros tuviéramos la placa y la conectáramos en nuestra PC, tendríamos que acceder al menú de herramientas, seleccionar el tipo de placa que estamos usando. En este placo hay diferentes placas de Arduino, algunas tienen Wi-Fi para conectar, otras tienen otro tipo de cosas. En este caso Arduino 1 es el nombre de la placa que estaban viendo antes. Se elige el tipo de placa, luego se elige el puerto donde está conectada esa placa. Ustedes tal vez se pregunten qué es esto de puerto. El puerto, cuando ustedes conectan por USB, están accediendo a la PC por un puerto. En este caso, por ejemplo, el que vemos acá es el COM3, y deben indicarle en qué puerto está conectado a la computadora. Entonces, si saben el puerto lo colocan, y si no, pueden ir al administrador de dispositivos en la máquina. Si a alguno le interesa o quiere verlo en detalle, después le muestro cómo, y ver en qué puerto está conectada la placa para colocarlo acá y ya poder estar en línea con la placa y descargarle el programa. Realizado ya nuestro programa, podemos verificar que no tenga ningún error con el botón del tilde. Por ejemplo, este botón que tienen acá a la izquierda, una vez que nosotros escribimos el programa, podríamos tener un error, podríamos escribir mal una coma, o errarle en colocar un paréntesis. Entonces, apretamos verificar, se compila el programa, como dice acá abajo, y si hay un error nos va a mostrar acá en la ventana de errores qué tipo de error tenemos. Si no hay ningún error y todo está bien, se aprieta el botón este de la flecha de la derecha y se descarga el programa en la placa, y inmediatamente que termine de descargar, nuestro programa va a correr y vamos a poder verlo funcionar. Algo que les quería comentar con respecto a las placas es que hay una función especial. Esto es un poco más avanzado, pero se los quería comentar porque a veces descubrirlo es un poco complejo. Entonces al que le interese ya lo puede tener en cuenta, y es el uso del Watchdog Timer. El Watchdog Timer es una función que, en caso de que algo suceda y falle en la placa, va a resetear nuestra placa para que el equipo no quede fuera de funcionamiento. Se configura de la siguiente forma: se deshabilita apenas empieza en el setup, se habilita y se le da el tiempo en cada cuánto uno quiere que se resete el controlador, por ejemplo 4 segundos. Entonces, a partir de esta función, si en 4 segundos yo no le dije que no se resete con esta instrucción, el programa, una vez cumplidos los 4 segundos, va a resetear y va a empezar todo el ciclo nuevamente. O sea, se va a volver a configurar y todo. Es un
es un monitor para verificar que el programa esté corriendo bien. Por ejemplo, yo configuro mi Watchdog Timer, voy a la parte de loop, una vez que ya pasó el setup, reseteo el Watchdog Timer, el tiempo empieza a correr de cero, hago una lectura del botón de entrada, y cuando voy a imprimir esa salida por un puerto de salida, se va esta función al microcontrolador y queda colgado acá. No vuelve, queda en esta línea. ¿Qué va a suceder? Va a seguir corriendo el tiempo y yo no voy a haber activado este reset. Entonces el microcontrolador se va a reiniciar y va a volver a empezar el ciclo por acá, va a venir acá, va a seguir con la lectura, va a mandar esto, ahora sí funcionó, no hubo un problema, nada extraño, y va a quedar en este ciclo funcionando normalmente. Mientras se siga seteando esto, va a seguir corriendo el programa normalmente, y si en alguna de estas partes se queda colgado, no va a llegar acá, van a pasar los 4 segundos que configuré acá, y el programa va eh, a reiniciarse. Bien, bueno, un poco lo que les comentaba rápidamente de cómo es el mundo de los microcontroladores. Ustedes se preguntarán dónde se usa esto, dónde actualmente podría utilizarse o encontrarse. Estos microcontroladores se usan, por ejemplo, en un aire acondicionado. Los aires acondicionados que tenemos en nuestras casas hoy en día, por lo general tienen un microcontrolador. Este microcontrolador va a medir la temperatura a través de los puertos analógicos, y en función de la temperatura y lo que nosotros le hayamos programado, como temperatura que queremos, va a activar una salida para encender el compresor y que empiece a enfriar nuestro equipo. O va a tener, por ejemplo, otra salida que active el ventilador o que se muevan las paletas, va a manejar los motores, las cosas del equipo de aire acondicionado. Y es otro ejemplo de control de un sistema con otro tipo de electrónica. En alguna clase, alguien había preguntado en algún momento por el ruido electrónico. Nosotros, si bien tenemos nuestra placa y queremos conectar un botón directamente, podemos, no hay ningún problema, pero eso, si sucede a nivel placa acá dentro, no pasaría nada. Ahora, si ya tenemos que empezar a conectar más cosas, qué sé yo, en estos cables que conectaríamos a la placa, vamos a tener ruido eléctrico. Este ruido eléctrico del que habíamos hablado en la otra clase se va a meter en nuestro microcontrolador y va a hacer que el programa haga cualquier cosa y deje de funcionar. Una forma para evitar este tipo de ruido, por ejemplo, son los optoacopladores. Un optoacoplador no es más que un integrado, si ustedes lo ven va a tener la misma forma de la que tenía nuestro integrado, pero con menos patas, que tiene dentro un LED y un transistor. ¿Qué es esto? Un LED y un transistor. Un LED son las luces que ustedes pueden. Un LED son las luces que ustedes pueden ver cuando en un control o en un televisor son esas lucecitas rojas. Y un transistor es un elemento o una llave electrónica que es controlada por tensión o luz. En este caso, un optoacoplador es un LED que cuando se enciende activa un transistor que deja pasar energía. Entonces, bien, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos nuestro interruptor, supongamos que tiene un cable largo, en este va a venir ruido, ruido ambiente. Recuerden que les dije que este cable funcionaba como una antena, y si no tuviéramos una barrera de luz acá, el ruido pasaría de largo y entraría en nuestro microcontrolador. En este caso, como tenemos un LED, el ruido se filtra y solo va a pasar la señal
que necesitamos de corriente. Cerrar si tenemos luz, si el botón está presionado, se va a cerrar el circuito, se va a prender este LED internamente, y va a cerrar este circuito poniendo nuestra entrada a masa y marcando un 0 si queremos leer el botón, y si no presionamos este botón, no va a haber luz acá, no se va a cerrar este circuito y va a circular tensión o corriente por acá y vamos a ver 5 volt en nuestra entrada. Bien, voy a hacer una pausa. Si les quedaron dudas o si les interesa saber bien algo en particular o este mundo, es el momento de consultar antes de que les muestre algún que otro detalle. Bueno, les voy a mostrar, por ejemplo, ahora la hoja de datos de este microcontrolador. Bien, acá tienen la hoja de datos del microcontrolador. Acá pueden ver algunas características. Cada microcontrolador tiene diferentes características, memoria, distintos tipos de memoria, memorias EPROM, memorias internas, por ejemplo la SRAM es donde se guarda el programa, la memoria EPROM donde se guardan datos que no queremos que se borren si se apaga el sistema. Diferentes tipos de dispositivos, contadores y timers que hacen que uno pueda darle un proceso que requiera una base de tiempo, correrlo con un timer. Entonces podríamos tener una función que corra exactamente cada un segundo, 500 milisegundos, etcétera. Esto se utiliza en comunicación o ese tipo de cosas. Bueno, conversores analógicos digitales para las entradas analógicas y varias características más, eh, el voltaje de funcionamiento, etcétera, y la temperatura en la cual pueden funcionar. Acá el grado de velocidad, por ejemplo, puede correr, si lo trabajamos en el rango de 1,8 volt a 5,5, puede correr hasta 4 millones de instrucciones por segundo o 4 MHz. ¿Qué quiere decir esto de los 4 MHz? ¿Qué quiere decir esto de los 4 MHz? Que las instrucciones que vimos, por ejemplo, eh, en C, que estaba en nuestro IDE, se van a ejecutar a 4 MHz, o sea, 4 millones de veces por segundo. Cada instrucción se va a ejecutar a esa velocidad. Técnicamente, en realidad, no son 4 millones de veces, sino que es 1 millón de veces, porque cada instrucción, por lo general, en los microcontroladores utiliza 4 ciclos de reloj. Entonces, en vez de ser 4 millones, es 1 millón, pero así todo es bastante. Y es una buena potencia para cualquier tipo de aplicación que quisiéramos realizar. Acá podemos ver en el lateral distintas, distintas partes del manual de las hojas de datos, por las cuales podríamos ir para ver cómo funciona.
Acá es como trabaja internamente un pin de entrada-salida. Cómo funciona. Los tiempos en los cuales se pueden ejecutar las entradas y salidas. Y esto sería, por ejemplo, un ejemplo de instrucción en Assembler, y esto es un ejemplo de instrucción en C. Un segundito, tengo una consulta. ¿Qué es esa arroba y el número 1,8 al lado de la frecuencia de admega? Bien, voy a volver para atrás a donde estábamos para ver esto. Este arroba, ¿qué quiere decir? Que el integrado va a correr, puede correr de 0 a 4 MHz. Nosotros podemos configurar esa velocidad a 1,8 a 5,5 volt. O sea, si nosotros lo queremos correr al integrado, queremos que nuestro programa corra a 4 millones de veces por segundo el reloj, o nuestro integrado corra con un reloj de 4 millones de veces por segundo, la tensión de alimentación de nuestro integrado va a tener que estar entre 1,8 y 5,5 volt. Ahora, por algún motivo tenemos alguna aplicación que necesitamos que corra más rápido porque tiene mucha transferencia de datos o es un proceso muy veloz, necesitamos que corra al doble de velocidad o un poco más, 10 MHz, pongámosle. La tensión de alimentación que voy a tener que utilizar es de 2,7 a 5,5 volt. Quiere decir que ya a 1,8 volt no voy a poder correr mi integrado en 10 MHz. Y bueno, ya en 20 MHz voy a tener que alimentar mi integrado a 4,5 a 5,5 volt. No sé si quedó claro la consulta, solamente es que para poder ejecutar esta velocidad, o para poder obtener esta velocidad, mejor dicho, vamos a tener que alimentar nuestro programa o tener esta condición de alimentación en el microcontrolador. Creo que ahí se contestó la pregunta, no sé si quedó clara. Bien. Si seguimos adelante, podemos ver diferentes tipos de encapsulado en nuestro mismo microcontrolador o de otros tipos de microcontroladores. A veces vieron que hay integrados con diferentes formas o formatos, dependiendo de la aplicación y el uso y nuestra plaqueta, cómo va a funcionar o a ejecutarse y qué encapsulado nos conviene utilizar. Bueno, acá tenemos la descripción de los pines para que se utiliza cada uno. Acá tenemos la arquitectura interna y un montón de información. Si les interesa, es un mundo de esto. Y bueno, pueden realizarse. La próxima clase les voy a explicar un poco cada instrucción, cómo son las instrucciones, cómo se prende y se apaga un LED, cómo podemos agregar un LED para poder hacer un pequeño programa y correrlo y, ¿cómo se llama? Y poder darnos el gustito de controlar algo y prender y apagar un LED apretando un botón, que sea el inicio por ahí de algún proyecto que querramos llevar adelante. Bueno, eso es todo con respecto a la parte de microcontroladores. No sé si tienen alguna duda, si hay algo en particular que quisieran ver.
¿Las hojas de datos de los microcontroladores van a estar adjuntas como material complementario? Sí, sí, como no. Puedo subir la hoja de datos esta y por supuesto va a estar el PowerPoint disponible para que puedan descargarlo y verlo. Y si quieren ver algo, indagar, comprar un Arduino, si ustedes ven en internet hoy, una placa Arduino, la más básica, está rondando, bueno, ahora con este tema del dólar por ahí un poco más, pero estaba rondando la más básica, la más chiquitita, 1000 pesos. Con esa placa ustedes ya pueden comprar un LED, que un LED estamos hablando de 10 pesos, eh, y empezar a jugar con esto, conectarle un botón, encender, apagar. Es interesante, y si les gusta, pueden acceder, es muy accesible. Y bueno, en fin. Eh, Como te decía, las hojas de datos van a estar subidas y la presentación. Así que para la próxima clase pueden tenerlo, pueden ver, indagar y si tienen alguna duda o consulta, lo charlamos. Creo que ahora le voy a dejar paso a Juan. Iba a continuar con un poco de teoría acerca del proceso que estábamos haciendo con el PLC. No sé si estás por ahí, Juan. Sí, hola. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, ¿cómo andas, Juan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, traté de resumir un poco y de dar una breve introducción al mundo de los microcontroladores y de Arduino en particular. Buenísimo. Te dejo con la parte del proyecto para que puedan seguir adelante. Dale. A ver si puedo tomar la... Ah, No sé si ya estoy compartiendo. eh, ¿qué pantalla estás compartiendo? Yo Ya no- el proyecto, el PDF de proyecto. ¿Pueden ver el PDF que está compartiendo Juan? Creo que no. Para que yo como stop share, fíjate ahí sí. Ahí se Ahora ve. sí. Ahora sí. Bueno, Perfecto. buenísimo. Volvemos entonces un poco al proyecto que habíamos planteado en el origen del curso. Si recuerdan, esto ya está subido en el sitio de la facultad. Habíamos planteado con un PLC Celio hacer un control de un tanque por nivel, arrancando y parando una bomba y abriendo y cerrando una válvula. También mencionamos habíamos o pretendemos, digamos, con Ariel, dentro de este proyecto, que va a estar conformado por el programa, el ladder del PLC Celio, hacer un par de documentos típicos de ingeniería de la especialización o el área que se denomina por lo general instrumentación y control. O sea, un poco, vamos a ver un poco de la burocracia de los proyectos. Dentro de la información que subimos también al servidor, hay un documento que lo mencionamos, sí, acá, que es el alcance de ingeniería de proyectos. Es un documento, es bastante extenso, pero está muy piola, es un documento que desarrolló el Centro Argentino de Ingenieros, donde ustedes pueden ver por cada una de las especialidades de ingeniería, cuáles son los documentos y qué debería contener cada uno de los documentos como para poder hacer un proyecto. Y a su vez también está separado por el tipo de ingeniería. Cuando nosotros hablamos de un proyecto de ingeniería, un proyecto completo, como podría ser este,
Nosotros en este caso solamente vamos a ver la pata o una porción de lo que sería la especialidad, como les decía, de instrumentación y control, pero si el proyecto naciera de cero, por ejemplo, tendríamos un área de la especialidad civil, que haría, por ejemplo, la platea o la plataforma, diseñaría o haría la ingeniería de la platea o la plataforma para sostener el tanque, un grupo de especialistas de especialidad mecánica, que definirían las características del tanque que vimos. Otro grupo sería mecánica de equipos estáticos, se denomina. Después otro grupo de mecánicos que definirían todo lo que es cañería o piping. Otro, lo planteo en estos términos porque es nuestro proyecto, digamos. En realidad, ustedes piensen que, por ejemplo, todo esto se plantea para el desarrollo, por ejemplo, de la ingeniería de una refinería. Entonces, es un equipo grande de gente. Obviamente, probablemente por un proyecto chico como el que estamos planteando, con un mecánico resuelva todo, pero la idea es presentarlo de la forma, como se encararía un proyecto más grande, llevándolo a las dimensiones de este proyecto chiquito, ¿no? Entonces, decía, para el diseño del tanque intervendría un grupo de especialistas que se denominan mecánicos, o son ingenieros mecánicos de equipos estáticos. Para la parte de cañería, el diseño de la cañería, un grupo que son los pipineros, o gente que se dedica a cañería o piping, y después, por ejemplo, para el dimensionamiento de la bomba y las características, definir las características específicas de la bomba, habría un grupo que se dedica a los equipos rotantes, son ingenieros mecánicos. En forma de paraguas, sobre todo estas especialidades y los que hacen el puntapié inicial del proyecto, en la mayoría de los proyectos, es una especialidad que se denomina proceso, que en la Argentina por lo general son ingenieros químicos, que son los que nos van a definir cuáles son los requerimientos que tenemos que cumplir para poder llevar a cabo el proyecto y el proceso en sí. En este caso, lo que nosotros definimos que tenemos que hacer es controlar el nivel del tanque en función, abrir y cerrar una válvula en función del nivel del tanque, y lo mismo arrancar y parar una bomba en función del nivel del tanque y un nivel de presión en una cañería. Acá si lo ven, tenemos, digamos, los puntos básicos que comprende el proyecto. Que, como les decía, vamos a confeccionar parte de una ingeniería, que vamos a hacer estos 3 documentos, que es una memoria descriptiva del proceso, una lista de instrumentos y señales, y las hojas de datos de un par de instrumentos. Y por último, el programa, que ya lo están empezando a ver con Ariel, en la plataforma de PLC de Celio. Bueno, las premisas del proyecto están en este PDF que vimos en las primeras clases, donde nos solicitaban automatizar el tanque, controlando la válvula de entrada al tanque, que es la BA001, y la bomba B001. Los procesistas, o tal vez el cliente, nos está pidiendo que el modo, que este proceso tenga 2 modos de funcionamiento, un modo manual y un modo automático. En el modo manual vamos a poder abrir y cerrar una válvula que está a la entrada del proceso desde 2 pulsadores que están ubicadas en la puerta de un tablero que contiene el PLC. A su vez, en el modo manual también vamos a poder parar y arrancar la bomba desde también 2 pulsadores, 2 botones que van a estar instalados en la puerta del tablero, como les decía, que contiene al PLC. Esto es para el modo manual. En modo automático, bueno, la válvula de entrada se abre y se cierra en función del nivel de un tanque, que a su vez alimenta, ¿no? El tanque, como habíamos visto, tiene 2 interruptores de nivel, o sea, dos boyas.
una de bajo nivel y otra de alto nivel. A su vez, la bomba de impulsión que tenemos a la salida, a la descarga del tanque, digámoslo, de alguna manera, arranca y para en función también del nivel del tanque y de un interruptor de presión, o presóstato, que fue uno de los instrumentos que vimos, si recuerdan, en la clase que vimos la variable de presión. Los presóstatos son instrumentos que nos permiten medir presión y abrir o cerrar un contacto. Es del tipo de instrumentos que denominamos interruptores. Bueno, en automático la bomba va a arrancar cuando tenemos alto nivel en el tanque y baja presión. Cuando tenemos, esa es la condición de arranque, cuando tenemos alto nivel en el tanque y alta presión, o sea, levantó la presión, vamos a parar la bomba. Y la última condición de paro de bomba es que tengamos bajo nivel del tanque. Esto es así porque la bomba que la gente de procesos y mecánica que instaló o va a instalar no puede trabajar en vacío. Necesita trabajar con un nivel de agua específico, porque si no se rompe o funciona mal. Bueno, como premisa también del proyecto habíamos dicho que todos los equipos de procesos son existentes. Cuando hablamos de equipo de proceso hablamos del tanque y la bomba, y también podemos decir que son las cañerías. Y los instrumentos que son existentes son los interruptores de nivel o las boyas que están en el tanque, de alto y bajo nivel, y la válvula on-off a la entrada del tanque. Acá si vemos, si alcanzan a ver, esto es la representación de la planta que queremos automatizar existente. Bueno, falta acá dibujar la válvula, pero imagínense que está la válvula dibujada acá, está el tanque que les mencionaba, los dos instrumentos de nivel o las boyas, que son dos interruptores de nivel, uno de alto y otro de bajo, y la bomba. Estos son los equipos existentes. O sea que nosotros encaramos el proyecto con esta planta existente. Bueno, acá sí ya ven la planta con toda la instrumentación instalada. Si recordamos, tenemos a la entrada del proceso, tenemos una válvula que es del tipo on-off, y la clase que viene no, la otra, vamos a continuar con un poquito de teoría sobre la tercera parte de lo que habíamos visto que eran los lazos de control, que son los elementos finales de control. Entre ellos están las válvulas. Entonces, si ven la planta que nos piden automatizar, tenemos ya instalada en el sistema la válvula, que es un tipo de válvula que, como les decía, ya vamos a ver, se denomina on-off, que nos permite abrir y cerrar, o sea, deja o no pasar el caudal, no regula. Esa válvula nos permite ingresar fluido a un tanque. Ese tanque, como les decía, y como veíamos como premisa, tiene dos interruptores de nivel, o dos boyas, una de bajo nivel y otra de alto nivel. Estas boyas funcionan de la manera que vimos cuando hablamos un poquito de nivel. Son instrumentos que nos permiten abrir, son del tipo interruptor, y nos permiten abrir o cerrar un contacto cuando se da la condición para las que están instalados. Por ejemplo, la de bajo nivel se va a abrir o cerrar un contacto cuando tengamos bajo nivel. Y la de alto nivel va a abrir o cerrar un contacto cuando tengamos alto nivel. Estos contactos los vamos a conectar a entradas del PLC y nos van a informar si tenemos alto o bajo nivel. Después tenemos la bomba, que vamos a arrancar y parar, un manómetro para ver el estado o para ver la presión de manera local. Si recuerdan, cuando vimos presión,
y cuando vimos todas las variables, siempre repetimos el esquema, dijimos que tenemos 3 tipos de instrumentos. Instrumentos que nos permiten hacer mediciones locales, como por ejemplo un manómetro, y es el que tenemos representado acá. Y después tenemos el presóstato, o interruptor de presión, que vemos representado al ladito del manómetro. Que, como dijimos, para todos los instrumentos sería el segundo tipo de instrumentos, los interruptores que nos permiten abrir o cerrar un contacto e informar ese abrir o cerrar al PLC, a través de lo que definimos cuando vimos la parte PLC como entrada discreta. Bueno, si ven, este documento está simplificado, y después lo vamos a complicar un poquito más, pero en la jerga de ingeniería y de procesos, este tipo de documento o plano se denomina PNI. Es un diagrama de procesos e instrumentos. Porque ustedes pueden ver en esta representación gráfica o PNI la instrumentación y los equipos, la cañería, etcétera, que conforman el proceso. Este plano o este tipo de documentos son los que les decía que generan los procesistas para arrancar el proyecto. También les comento que ustedes ven estos dibujitos que representan a la válvula, que representan a los interruptores de nivel, que representan a la bomba. Son dibujos que están normalizados. Y si ven, esto está ya todo subido a la página de la facultad, para que lo chusmen. Si ven a la derecha, siempre por lo general se incluye lo que se denomina simbología, que es la explicación, si se quiere, de qué es cada uno de esos dibujos. De todas maneras, siempre se utilizan estándares y está bastante normalizado. Por lo general en la Argentina lo que se utiliza son un estándar, una institución que se denomina ISA, que lo mencionamos también en la parte de proyecto, en el PDF anterior, que tiene un estándar que es la ISA 5.1 y la ISA 5.2, donde se definen cómo representar los instrumentos. Bueno, como ven, y como les decía, tenemos un símbolo o la representación gráfica de lo que es una válvula on-off, que está acompañada por un circulito con un texto y un número. Bueno, esa es la forma de representar o indicar el tag de un instrumento de acuerdo a la ISA que les decía. Es a través de un círculo con una parte que está compuesta por letras y una parte que está compuesta por números. Las letras definen la función del instrumento, y los números se corresponden al lazo o la identificación dentro del proceso. Entonces, esto, bueno, nos adelantamos un poquito, porque ya no se preocupen, vamos a ver la parte de válvulas, y ahí lo vamos a ver un poquito mejor más adelante, pero bueno, esta representación es de una válvula, como les decía, del tipo NOF, que es actuada neumáticamente. Si ven arriba está la sigla IA, que es aire de instrumentos. Entra una válvula más chiquitita que se denomina válvula solenoide, y que es la que nos permite controlar la válvula más grande, que es nuestra válvula on-off. Si ven el dibujito de esa cajita que tenemos arriba, es el símbolo de un actuador neumático, y el de arriba el de la solenoide. Abajo tenemos la representación de una válvula que se denomina mariposa, y que ya vamos a ver cuando veamos otra vez las válvulas un par de clases más adelante, pero bueno, ya lo vamos presentando. Es un tipo de válvula que nos permite hacer un control on-off de un proceso. Después van a ver una línea que continúa hasta el tanque, pegada a la válvula. Bueno, esa línea es una cañería. Y si ven el texto que tenemos escrito en la cañería, es la definición de esa cañería, que está a la derecha en identificación de línea o cañería.
El primer número es un número consecutivo y que va a identificar cada tramo de cañería distinto. Después tenemos un guión medio y otro número, que es en este caso la representación de la sección, el diámetro de la cañería, perdón. Después tenemos dos letras que representan la clase de la cañería y otras dos que indican el tipo de fluido que es atravesado o que conduce esta cañería. Bueno, en general en todos los proyectos deberían identificarse las cañerías de esta manera. Es cuando les mencionaba que había un grupo de especialistas que se dedican a definir este tipo de cosas, son los ingenieros mecánicos o ingenieros en cañerías o paipineros que junto con procesos definen estas características de la cañería. Después, bueno, continuamos, tenemos el tanque, que tiene abajo a la izquierda una valvulita de drenaje y desemboca en un drenaje. Tenemos representados los dos interruptores de nivel, como le decías, y otra vez con la simbología de la ISA, que es el circulito con números que lo identifican al instrumento, y arriba letras que indican la función del instrumento. Por ejemplo, y lamentablemente como es una organización norteamericana, están en inglés, pero bueno. Es LS, es Level Switch, que es interruptor de nivel, HH, que es alto-alto, high-high. Entonces nos damos cuenta de que este instrumento es un interruptor de nivel, o sea, un Level Switch, high-high o alto-alto. O sea, nos va a dar la señal de alto, de nivel alto de litio. El de abajo es un LS, que es un Level Switch, o sea, un interruptor de nivel, low-low, o sea, nos va a dar la posición bajo-bajo del líquido. Después, continuando con el esquema, vamos a tener una valvulita manual que nos va a permitir cortar el caudal a la bomba para hacer algún tipo de mantenimiento, la representación de la bomba, que se denomina B1, una valvulita antirretorno, que estas valvulitas, los que nos, como su nombre lo indica, impiden que el flujo vuelva. O sea, solamente nos permite el flujo en un sentido, que es hacia la derecha. Después, sobre la cañería montado, vamos a tener el primer instrumento, que es el manómetro, que es, por sus siglas en inglés, Process Indicator, con su numerito 001. Y después, por último, el que denominamos presóstato o pressure switch, por sus siglas en inglés, que también es 001. Acá ustedes pueden ver que los números se repiten. Lo importante es que no se repita esto, creo que se los dije, pero esta identificación completa del instrumento se denomina tag del instrumento. Lo importante es siempre que no se repitan los tags. Vendría a ser, si se quiere, el nombre del instrumento dentro de este proceso. Bueno, ahora bien, dijimos que íbamos a hacer un par de documentos. Y vamos, ya que estamos viendo la parte de instrumentos, vamos a ver este documento. Este documento que les estoy mostrando, no sé si se ve bien. Sí, hola. Se ve la ventana del Excel, no está cubriendo toda la pantalla. Dale. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Bien, perfecto. Dijimos que íbamos a desarrollar un par de documentos típicos de ingeniería para este tipo de proyectos. Este documento que les estoy mostrando, por lo general se desarrolla en Excel,
y se denomina lista de instrumentos y señales, que como su nombre lo indica, es simplemente un listado ordenado de todos los instrumentos que se van a utilizar en el proyecto. Cuando los proyectos son chicos como este, por lo general se desarrolla un solo documento para los instrumentos y las señales. Cuando hablamos de señales, son las señales que vamos a comunicar al PLC. Cuando los proyectos son más bien grandes, medianos o grandes, se separa en dos documentos, que es un listado de instrumentos y un listado de señales. En este caso, como es un proyecto chico, como les decía, vamos a hacer un único listado que incluye todos los instrumentos que vimos que vamos a necesitar en el proyecto y todas las señales que vamos a comunicar al PLC. Generalidades de este tipo de documentos. Lo primero que ven ustedes es una hoja que se denomina por lo general como carátula, donde van a encontrar una sección que se denomina, como cualquier documento, esto es general, digamos, no solamente de ingeniería, es lo que se denomina rótulo, donde vamos a poner los logos de nuestra empresa y de la empresa que nos contrata, el nombre del proyecto, el tipo de documento y el nombre específico de este documento. Como vimos, este proyecto lo denominamos control de nivel y presión. Este documento se corresponde a un listado de instrumentos y vamos a denominar a este documento, le vamos a poner un nombre específico que es el LI de lista de instrumentos P-Out de automatismo 001. Por lo general, cuando participás de algún proyecto, después, cada vez que hagamos referencia al listado de instrumentos, no vamos a hacer referencia al listado de instrumentos, sino a este documento, con este nombre. Que digamos, este armado de nombres, por supuesto, siempre tiene que estar consensuado con el cliente. Muchos clientes ya tienen inclusive existe, cuando los proyectos son grandes o las empresas son grandes, hay una especialidad que se llama control de documentos, que es personal que se dedica únicamente a la administración y a llevar estos documentos y a definir, por ejemplo, cómo se van a denominar los documentos a lo largo del proyecto. Bueno, después, por lo general, en este tipo de documentos se van a encontrar con un campo para llenar que se denomina, que se llama muchas veces aprobó, que es la persona del proyecto que aprobó este documento. Una segunda persona, que es la persona que revisó el documento. Y la más importante siempre, que es la persona que elaboró, que se completa en el campo elaboró. Y la fecha. Donde vemos estas cruces y que falta completar y están amarillos, son datos que ustedes van a tener que ir completando del documento. ¿Qué se pone en estos campos? Por lo general, antes de iniciar el proyecto, se definen las siglas de las personas que participan del proyecto. Yo, por ejemplo, soy Juan Binetti y en donde trabajo mis siglas son JB, entonces cuando cumplo la función de aprobador, tengo que completar este campo con JB. Si reviso el documento, en cambio, lo pongo acá, y si me toca hacer el documento, completo mis siglas JB en este campo. Y en fecha, por lo general, lo que se pone es la fecha de emisión del documento. O sea, cuando tenemos el documento hecho, se revisó y se aprobó, ese documento se envía al cliente con esa fecha de emisión, digamos. Después tenemos otro campo que se denomina revisión, que es, si se quiere, el número o letra de revisión del documento. O sea, esto se utiliza para darle una trazabilidad al documento a lo largo del proyecto. Por ejemplo, este documento, la primera vez que se emite en revisión A. Va al cliente, el cliente lo revisa, nos pide que hagamos alguna modificación. Bueno, nos comunica esa modificación, nosotros tenemos que volver a emitir este documento, entonces lo vamos a emitir en una revisión B. Y así sucesivamente.
Después, bueno, tenemos un campo que nos indica el número de hojas. Este documento tiene 2 hojas, y esta es la 1 de 2, que es, como les decía, la carátula que incluye el rótulo del documento. Arriba se repiten los campos que veíamos abajo, en el final de la hoja, que es la revisión, el número de revisión, la descripción. ¿Para qué se emite este documento? Este documento lo vamos a emitir para aprobación al cliente. Tenemos distintas descripciones para documentos. Puede ser para información, cuando es de carácter informativo, o para aprobación, cuando estamos en una etapa de ingeniería, o, por ejemplo, cuando ya aprobamos la etapa de ingeniería, para construcción. También para compra, etc. Son distintas descripciones que lo tenemos que aclarar, ¿no? Para qué estamos emitiendo el documento. Bueno, la fecha es lo que decía, es la fecha de cuando emitimos el documento. Elaboró las siglas de la persona que elaboró el documento, las siglas de la persona que lo revisó y aprobó. Este circuito, aunque les parezca raro, en general se hace y lo gestiona la gente de calidad de las empresas. Pues es importante que alguien realice un documento y que otra persona, que no sea la misma persona, por ejemplo, lo revise para poder encontrar fallas, y muchas veces la persona que revisa aprueba, o si hay una tercera persona, aprueba esa revisión que hizo esta segunda persona. Bueno, como les decía, esta siempre es la primera hoja de un documento típico de ingeniería. La segunda hoja es la lista de instrumentos y señales en sí, que otra vez repite la información que veíamos en el rótulo, con la revisión, la descripción, la fecha de emisión, las siglas del especialista que confeccionó el documento, las siglas de quien lo revisó y quien lo aprobó. Nuevamente la fecha, el nombre del documento, la cantidad de hojas. Y esta, por ejemplo, es la lista de instrumentos y señales del proyecto que estuvimos viendo, que estuvimos repasando. En realidad ya lo habíamos presentado hasta recién. Como les comentaba, este documento lo vamos a subir al servidor de la facultad, y la idea es que ustedes completen todos los campos que están en amarillo. El resto de los campos ya los completamos nosotros a modo de ejemplo. Y si les parece, vamos a completar algunos de los que ya completamos para que tengan de ejemplo. Perdón, ¿hay alguien en el chat? Ah, está bien. No sé si tienen alguna duda o consulta. Bueno, si no tienen dudas, si les parece, seguimos un poquito. Los campos que por lo general conforman este tipo de listados no son únicos. Cada empresa de ingeniería tiene su propia lista de instrumentos y señales, pero más o menos está conformada por los campos que están viendo en la pantalla. Tenemos una primera columna que es la revisión, después una segunda columna que es el tag del instrumento o de la señal. Como les decía, el tag es el nombre, si se quiere. Después tenemos otra columna que es el tipo de instrumento. Sumamos otra columna más que es el servicio del instrumento. ¿Qué es el servicio? Es qué hace el instrumento en este proceso. Si quieren, podemos pensar que el tag del instrumento es el nombre de un instrumento, o si quieren, de una persona. El tipo de instrumento es la profesión que hace, en general. Por ejemplo, no sé, Pedro como tag o nombre.
el tipo de instrumento, que sería Pedro ingeniero, y el servicio del instrumento, que es la función que cumple Pedro el ingeniero dentro de este proyecto. Después tenemos otro campo que son las hojas de datos. Recién vimos, por ejemplo, presentó Ariel hojas de datos de microcontroladores. Bueno, para los proyectos de ingeniería y de instrumentación, durante el desarrollo de cada proyecto se confeccionan las hojas de datos de los instrumentos, que son los instrumentos que fuimos viendo, los tipos de instrumentos que fuimos viendo en las distintas presentaciones, aplicados a los distintos procesos. Entonces tenemos que hacerla en algún lado, tenemos que poner, por ejemplo, si queremos medir temperatura, qué temperatura queremos medir, en qué rango, qué tipo de fluido vamos a censar, cómo se va a instalar el instrumento. Bueno, todo ese tipo, todas esas características se definen en las hojas de datos de instrumentos. Después tenemos otra columna que es el tipo de señal que va a generar al PLC, ese instrumento o señal, valga la redundancia, el plano de ubicación, que es el plano que les mostraba al principio, el PDF, y después esto más que nada para la parte de instrumentos es dónde está instalado el instrumento, si está instalado en una línea o en un equipo. Y después tenemos otro campo más, que es lo denominamos PLC, que es el PLC a donde va a estar conectada la señal. Nosotros en este proyecto tenemos un único PLC que denominamos PLC, así que repetimos ese nombre. Y finalmente un campo, una columna de observaciones donde vamos a escribir ahí cualquier observación que nos parezca pertinente para comunicarle al cliente sobre ese instrumento o esa señal. Bueno, si vemos... Por ejemplo, vamos con el primer instrumento que cargamos como ejemplo. No sé si ahí alcanzan a ver bien. Se llega a ver la lista de instrumentos y el plano. Bueno. Sí, yo lo veo un poco cortado, Juan. Sí, lo importante es que se vea la primera línea y la válvula. No sé Sí, si eso ve se el alcanza a primer ver. renglón. Bien, perfecto. Si ven el primer renglón, tenemos que, como dijimos, la primera columna corresponde a la revisión, que como es la primera vez que se emite este documento, es la revisión A. En general, la mayoría de las empresas utilizan letras, otras arrancan con números. Para todo lo que es ingeniería utilizan letras y después cuando pasa el documento a ser constructivo, se pasa a números. Nosotros vamos a respetar esa convención. Entonces, como es la primera vez que se emite este documento, la revisión va a ser A. Después, el tag del instrumento, como les decía, es el nombre del instrumento que viene dado por un estándar, repito, que viene extraído o se extrae de una agrupación que se denomina ISA, en particular el estándar es la ISA 5.1, donde nos define que la primera parte del instrumento, las letras, nos definen la función y la segunda parte lo identifica el instrumento dentro del proceso. Entonces, si ven, lo que tenemos es BE001, que es la válvula. Lo primero que vamos a cargar entonces en la lista de instrumentos es la válvula. Y acá abajo ven que la válvula se llama BE001. Continuamos. ¿Qué tipo de instrumento es? Bueno, es una válvula del tipo on-off. Entonces, en la columna completamos válvula on-off. Después tenemos el campo de servicio del instrumento, que en este caso, ¿para qué nos sirve la válvula? Es para el bloqueo de agua de proceso. O sea, nos deja ingresar agua al tanque o no.
A continuación tenemos la columna de hoja de datos, que definimos hoja de datos. En este caso, si se recuerdan, como premisa en el proyecto dijimos que la válvula era existente. Entonces no tenemos que comprarla, por lo tanto no tenemos que hacer la hoja de datos. Después tenemos el tipo de señal asociadas a la válvula. En este caso, y como les decía, nos adelantamos un poco, todavía no vimos válvula, lo vamos a ver dentro de 2 clases. Es un elemento mecánico que no tiene señales directas al PLC, la válvula en sí. Después tenemos otro campo que es el plano de ubicación, que es el plano que estamos viendo abajo en el PDF, que como ven se llama PLC Out 001. Bueno, el plano donde se ubica esta válvula es el PLC Out 001. Y después, en este gráfico es muy sencillo y tenemos una sola válvula, pero imagínense en un proceso más complejo, donde hay cientos de válvulas, necesitamos algo que nos diga dónde está ubicada la válvula. Entonces tenemos el plano y la válvula se instala sobre una línea o sobre una cañería, que, como les decía, se identifica con esta serie de números y letras que vimos, y en este campo tenemos que completar ese dato, que la válvula está instalada en la línea con el número 1001, que tiene 2 pulgadas de diámetro, de clase PA, y que se dedica a agua de procesos. Completamos todo eso en ese campo. Y como les decía, como no tiene señal asociadas, le ponemos cada vez que no tiene o no completamos un campo, le ponemos N/A, que significa no aplica. Entonces, como no tiene señal directa al PLC, le ponemos un N/A de no aplica. Bueno, de esa manera cargamos el primer instrumento en nuestra lista de instrumentos. Pasamos al segundo ítem de la lista de instrumentos. Como pueden ver, ya les aclaro que para qué nos sirve la lista de instrumentos y señales. Bueno, en primer lugar, para ver qué instrumentos tenemos en el proyecto y identificar rápidamente cuáles son existentes, por ejemplo, cuáles no son existentes, cuáles van a requerir una hoja de datos. En definitiva, es casi diría el primer documento que se hace cuando se encara un proyecto de instrumentación y control. Y en este caso, que comparte la lista de señales, nos va a decir qué cantidad de entradas-salidas tenemos en el PLC. Una vez, por ejemplo, que tengamos definida la cantidad de entradas y salidas, vamos a ver qué PLC o qué tipo de PLC vamos a usar. Si puede ser un PLC de gama chica, un PLC de gama media o un PLC grande. Esto depende de la cantidad de entradas y salidas que definamos en el proyecto. Bueno, no sé si estoy siendo claro o tienen alguna duda o quieren consultar algo. Bueno, seguimos entonces. Cualquier duda o cualquier cosa que no entiendan, por favor, me avisan. Bueno, el segundo ítem que vamos a cargar, y otra vez esto lo vamos a ver dentro de 2 clases, pero ya lo vamos viendo para ver vamos viendo cómo es la mecánica de confección de una lista de instrumentos. El segundo instrumento que tenemos es lo que se denomina válvula solenoide, que es la valvulita o el simbolito que está dibujado por encima de nuestra válvula principal. Bueno, eso se denomina válvula solenoide. Como dijimos, vemos en el círculo que el tag del instrumento es SB de válvula solenoide, solenoid valve, 001. Entonces, en el campo de la revisión, perdón, se me fue completamos A, porque otra vez esta es la primera revisión de este documento y sale en revisión A. Completamos en tag del instrumento el nombre del instrumento, que es la válvula solenoide, SB001. El tipo de instrumento, como les decía, es un tipo de instrumento que se denomina válvula solenoide. El campo siguiente es el servicio del instrumento, o sea, qué servicio cumple. Bueno, como está asociado a la válvula principal,
tiene el mismo servicio, bloquea el agua de proceso. Como dijimos que el instrumento es existente, la válvula completa es existente, no requiere hoja de datos. Y ahora sí, este tipo de válvula requiere una señal del PLC que es una salida discreta, es un DO, o sea, es una salida que va a actuar el PLC. Entonces ya, el tipo de señal, ponemos DO. A continuación, otra vez repetimos el plano de ubicación, copiamos el texto del plano donde se encuentra esta válvula. El siguiente campo a completar es la línea o equipo, y vemos que la válvula solenoide en realidad no está instalada sobre la línea, sino que está asociada o instalada en la misma válvula. Entonces ponemos como equipo la B, perdón, yo tengo acá 100 y es 001. Lo tengo que corregir. Y el anteúltimo campo es que está conectada al PLC, que denominamos PLC. Bueno, así vamos a ir cargando todos los instrumentos y señales del proyecto. Ustedes acá van viendo que estos ya se los fuimos cargando nosotros. Los que van a quedar a cargar por ustedes son el manómetro, el PI 001, y el PS, el presóstato 001, y las señales asociadas a la bomba. Les voy a mostrar, de todas maneras, pues hasta ahora vimos instrumentos, después de la válvula cargamos lo que denominamos válvula solenoide, que como les decía lo vamos a ver en 2 clases. Después tenemos 2 instrumentos más que se denominan finales de carrera y están asociados a las válvulas y lo que nos dicen si la válvula está abierta o cerrada. Y eso también, como les decía, lo vamos a ver en un par de clases. Y después, bueno, acá viene el tema de las señales. Como premisa, nosotros dijimos que el sistema va a tener 2 modos de funcionamiento. Un modo manual y un modo automático. Entonces, nosotros vamos a tener que generar una señal que nos diga que la válvula está en modo manual o está en modo automático. ¿Cómo logramos eso? Bueno, con 2 pulsadores. O mejor dicho, perdón. Esto no era con 2 pulsadores, sino con una llave de 2 posiciones, que en una posición nos diga que la válvula nos genere una señal al PLC que la válvula está en manual, y moviendo ese pulsador nos diga que la válvula está en automático. Entonces, como ven acá, tenemos 2 señales nuevas, que son auto-medio B001, que es el tag, en este caso no es un instrumento, es una señal. Y si me permiten, que les estoy mostrando ahora es el esquema completo, me adelanto un poquito, pero para que lo vean cómo es físicamente. Esto también creo que ya lo subimos a la página. Acá ven el esquemático del tablero que va a contener al PLC, como les decía, se denomina PLC. Y acá ven las llaves y los pulsadores asociados a la válvula, que es una llave de 2 posiciones que nos permite poner a la válvula en lo que denominamos modo manual o automático. Esta llave lo que nos va a generar es una señal discreta, es una entrada discreta al PLC, o sea, cuando la pongo en auto, me van a llegar 24 volts a una entrada discreta del PLC. Cuando giro la llave, me van a llegar 24 volts a otra entrada discreta del PLC. Yo cuando programe el PLC, y ese es el trabajo que están haciendo un poco con Ariel en la práctica, esa entrada me va a definir si está en manual, y si está actuada la otra entrada, me va a decir que la válvula está en automático.
Bueno, estas dos señales son las que están cargadas en la lista de instrumentos y señales. Como les decía, esta primera que es la entrada discreta, que llamamos auto-medio B001 porque es el nombre de la válvula, el tipo de instrumento a la que está asignada esa señal es un botón pulsador, que es este que les mostraba en la figura. El servicio del instrumento es que me dice que la válvula B001 está en automático, hoja de datos no lleva, porque es una señal. El tipo de señal, como les decía, es una DI, o sea, es una entrada discreta al PLC. El plano de ubicación es el PLC out 001, que es con el que estamos trabajando, y la línea o equipo al que está asociada es la válvula. Y esta sí está a PLC, porque está conectada al PLC. Bueno, como dijimos, la válvula va a tener dos señales asociadas, porque tenemos que diferenciar si está en automático o en manual. Esto, digamos, lo definió el procesista o el cliente, y es lo que está en el primer PDF que definimos como proyecto. Digamos, son las premisas del proyecto, no lo definimos nosotros. Sí, cómo lo implementamos, pero no, ya está definido el proyecto. Y después vamos a tener otros dos botones que nos permiten abrir y cerrar la válvula cuando la válvula está en manual, porque en automático la válvula funciona sola en función de los niveles, como habíamos visto, y de la válvula solamente de los niveles. Bueno, los dos botones son los que vemos representados en el gráfico como abrir y cerrar. Y también, bueno, el nombre de la señal va a ser abrir B001 o cerrar B001, están asociadas a lo que dijimos que eran botones pulsadores. El servicio del instrumento es cuando la válvula está en manual, no tiene hoja de datos, y los dos pulsadores van a generar dos entradas discretas, que están, como decíamos, en este plano, ubicadas. La línea y equipo se repite la válvula porque todas estas señales e instrumentos que vimos están asociados al instrumento principal, que es la válvula, y están al PLC. En definitiva, estas señales lo que nos van a permitir otra vez es, con la primera señal, con la primera llave, es indicarle al PLC si la válvula está en automático o manual. Cuando está en automático, ahora les estoy repitiendo un poco las premisas de lo que es el proyecto, ¿no? Cuando pongo esta llave en automático, la válvula funciona sola, en función, para la redundancia, de los interruptores de nivel. Cuando pongo esta llave en manual, la válvula deja de funcionar en automático, funciona en manual, y la operamos desde estos pulsadores que están en la puerta del tablero de PLC, que nos permiten en forma manual, a través de un botón, abrirla y del otro cerrarla. Bueno. Volviendo a la lista de instrumentos y señales, después dijimos que teníamos existentes los dos interruptores de nivel en el tanque, ya están completos los datos, y bueno, y por último, que esto no lo tienen que completar obviamente para la próxima clase, pero sí váyanlo estudiando, y para la próxima clase nos traen todas las dudas, consultas o interrogantes que les genere este documento o esta práctica en sí. Digo, la idea es terminar todo en la última clase, así que no se preocupen, simplemente lo estamos presentando. Bueno, volviendo a la lista, van a tener que cargar todos los datos asociados al manómetro, todos los datos de la lista correspondientes al presóstato, todos los datos correspondientes a la señal, porque recuerden que la bomba funciona también en automático y en manual. Entonces va a tener asociadas las mismas señales de automático y manual que la válvula. Entonces hay que completar los campos o los datos asociados a esas señales. Bien, eso, digamos, es lo que compete al listado de instrumentos. No sé si tienen alguna duda, o si no tienen, igual esto, como les decía, lo vamos a subir a
a la página y por favor mírenlo, y cualquier duda que les genere de todo esto que les fui presentando, fuimos viendo, lo vemos la próxima clase, no hay problema. Bueno, como les decía, ese es uno. Y el otro documento que les vamos a dejar para que vayan completando es la memoria descriptiva. También, otra vez, este es un documento típico de ingeniería, por lo general se presenta en Word, que es un poco la descripción del proyecto. Nosotros ya armamos el formato, si lo ven, como les decía, y como están por lo general compuestos la mayoría de los documentos en ingeniería, tienen una primera hoja, que es la carátula con un rótulo. Otra vez, dejamos en amarillo los datos para que ustedes completen. En el rótulo, lo mismo que repite el esquema del listado de instrumentos y que el resto de la documentación de ingeniería, tenemos un campo para completar la revisión. Esta, como les decía, va a ser la primera revisión, es revisión A. El segundo campo es la descripción, para qué se emite el documento, en este caso es para aprobación, para que el cliente lo apruebe. Después la fecha en la que se emite el documento, el elaboró, es lo mismo que en el otro documento, quién hace el documento, lo mismo para el revisor, quien revisa el documento, y por último, quién aprobó. En el caso de ustedes van a utilizar sus siglas y van a completar sus siglas en todos los campos. O sea, ustedes van a ser los elaboradores, los revisores y los aprobadores de estos documentos. En la carátula siempre el nombre del documento y el tipo de documento. El nombre del proyecto es control de nivel y presión. El tipo de documento, como les decía, es una memoria descriptiva. En el rótulo, por lo general, van los logos de su empresa y de la empresa que nos contrata. Más que una sugerencia, una regla de buen arte, siempre que el documento tenga más de 3 hojas, habría que incluir un índice. Así que acá vemos que tenemos un índice en la segunda hoja. La tercera hoja es el cuerpo de lo que ustedes van a completar, y es simplemente en el primer campo, en textos y como les salga, no hay problema, es completar el objetivo del proyecto. El segundo ítem a completar, ¿cuál es el alcance del proyecto? El tercer ítem, vamos a completar los planos que vamos a usar de referencia para el proyecto. En este caso, hasta ahora, lo único que tenemos va a ser el plano que estuvimos viendo hasta recién, con el pseudo PNID. Después vamos a ir completando el resto de los documentos a medida que lo vayamos cerrando. Vamos a completar acá el nombre del listado de instrumentos y las hojas de datos. Y por último, una descripción del funcionamiento, que es, en un primer ítem, qué es lo que queremos que haga, que es simplemente lo que van a tener que hacer ustedes, es copiar y pegar lo que definimos en el PDF, que es el control de nivel de la válvula y la bomba, tal cual está en el PDF. Y por último, la aplicación de PLC, una breve descripción de qué PLC vamos a usar para resolver este proyecto, que en nuestro caso es el PLC de la familia CEL. Bueno, todos estos datos, la idea es que lo vayan completando ustedes, y después lo vamos revisando juntos, lo vamos de alguna manera corrigiendo juntos. Este esquema, igual que el otro, el Word y el PDF, como les decía, van a estar subidos en la página para que ustedes los puedan descargar y completar con sus datos, y los vayamos completando con los datos del proyecto. Bueno, por hoy creo que es bastante. No sé si tienen alguna duda en particular con respecto a este documento. Yo tengo una duda. Sí, señor. ¿Dar especificaciones, por ejemplo, del código del PLC es necesario?
Sí, si querés lo puedes completar. A ver, por lo general, viste que tenés refrán de lo que abunda no daña. Bueno, en ingeniería a veces sí. Vos deberías poner en la documentación todo lo que tenés concreto y lo que sabés que de alguna manera es así. Si vos ya definiste el marca y modelo de PLC, lo podés completar en el último ítem que vimos de la memoria descriptiva. No sé si te referías a eso, Juan. Sí, era eso. Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? Ariel, ¿alguna duda, consulta? No, bueno, nada, creo que ya, ya está todo lo que a esta altura teníamos que dar. Sí, igual no se apabullen con todo esto. Yo entiendo que por ahí es un montón de información, pero la idea es que a ustedes en general les quede el concepto de haber visto un par de documentos de ingeniería reales, porque lo que le estamos planteando nosotros son documentos que el que pueda seguir con esto o que se dedique a esto, el primer proyecto que haga con alguna envergadura los va a encontrar y inclusive puede tomar estos formatos y los puede utilizar tranquilamente porque son del día a día de cualquier proyecto de instrumentación y control. Lo mismo que estos estándares que les mencionamos de la ISA. Lo importante es que ustedes retengan que existe una organización que se llama ISA y que tiene un estándar que es el 5.1 que se utiliza para denominar a los instrumentos, que los instrumentos se denominan de alguna manera con algo que se llama tag, que es el nombre del instrumento, que está formado por dos partes. La primera parte es un texto que indica la función del instrumento y la segunda parte es un número que puede tener también alguna letra que indica, lo identifica dentro del proceso. Lo importante, digamos, es eso, de que existen distintas especialidades en el desarrollo de los proyectos. Hoy vimos un poquito que, por ejemplo, lo que es una identificación de una cañería completa. Bueno, esto que ven a ustedes y por ahí piensan qué complicado, bueno, es en realidad lo que se usa en la industria para identificar una cañería. Básicamente es eso. Pero bueno, sí, perdóname, Ari, digo, para concluir, digo, cualquier duda que tengan no duden en interrumpir y consultar, no hay problema. Perdóname, Ari, si me decías. No, sí, como adicional les quería comentar algo que habíamos hablado en la otra clase, que era, repasen la clase si quieren, si les quedan dudas, que están grabadas, aprovechen, y anótense las consultas. eh, Eso les va a dar la posibilidad de despejar las dudas y de tener una idea más clara por ahí de alguna cosa que no hayamos podido explicar bien. Eh, Aprovechen esa posibilidad. Sí, reforzando un poco lo que decía Ari, traten de empezar a ver un poco la lista de instrumentos, lo que ya cargamos nosotros y lo que puedan ir cargando ustedes, lo mismo que la memoria descriptiva. Traten de ir completando los rótulos para ver cómo se completa un rótulo. Inclusive lo que les decía de que es un copy-paste lo que tendrían que poner de la memoria de funcionamiento de lo que ya está subido en el PDF que se llama proyecto, pero la idea es que lo copien y cuando lo peguen, de alguna manera ahí refresquen un poco de qué se trata el proyecto y qué nos está pidiendo el cliente. Básicamente la idea del ejercicio es esa. Nada, y después, bueno, si a medida que vayan viendo la lista de instrumentos y señales, les genera dudas que era un DI, que es un DO,
o qué es un presóstato, o un manómetro, o la válvula lo vamos a ver. También un poco lo que dice Ariel, ténganlo presente o las dudas que se generen, así lo vamos tratando de resolver en grupo. Bueno, si no hay dudas, si te parece, Ariel, cerraríamos acá. Bueno, vamos cerrando. Gracias y buenas noches. Buenas noches para todos.